Buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga. Y bueno, quiero que por favor todos busquen rápidamente sus Biblias. Vamos a estar estudiando una pequeña porción de la palabra. Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 5, desde el versículo 18. En adelante vamos a estar leyendo. Dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Aquí el escritor Pablo nos está diciendo que Dios nos reconcilió con Dios mismo por medio de Jesucristo. O sea, si Dios nos reconcilió con Él, era porque nosotros estábamos en enemistad con Dios. ¿Y por qué hemos estado en enemistad con Dios? Hermanos, amigos, por causa de nuestro pecado. Nuestro pecado ha hecho una división. Ha hecho una barrera entre Dios y nosotros. Nos ha separado con Dios. Nuestro pecado nos ha hecho enemigos de Dios. Así que Dios, por medio de Jesucristo, nos reconcilió. Y no solamente nos reconcilió. Yo quiero hacerles una pregunta. Si Dios ya nos reconcilió por medio de Jesucristo, ya nos dio una vida nueva por medio de Jesucristo, ¿por qué nosotros no subimos a morar con Él? ¿Por qué nosotros no subimos a estar en los cielos con Él ahora mismo o el día en que nosotros habíamos o creímos el Evangelio? ¿Por qué? Porque nos dejó a nosotros una tarea, y ahí dice en ese mismo versículo, en el 18, y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, nos dejó a nosotros una tarea. No solamente nos reconcilió, sino nos dejó a nosotros el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa o de qué trata ese ministerio de la reconciliación? El ministerio de la reconciliación es servir a la humanidad llevando su palabra para que ellos asimismo sean reconciliados con Dios. O sea que el ministerio de la reconciliación es buscar a aquellos que no se han reconciliado con Dios para que se reconcilien con Dios por medio del Evangelio, por medio de la palabra de reconciliación. Y bueno, la pregunta es: ¿a quién corresponde esta tarea? ¿Únicamente a aquellos misioneros que nosotros estamos apoyando? ¿Corresponde únicamente al pastor Aarón? ¿Corresponde únicamente a los que están sirviendo de tiempo completo en la iglesia? No, hermanos, eso corresponde a todo cristiano, a toda persona que ha sido reconciliada con Dios, a toda persona que ha entrado nuevamente en una relación con Dios. Debe estar en el ministerio de la reconciliación. Dice ahí en el versículo 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermanos, esa palabra de reconciliación es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Son las buenas nuevas de salvación. Es que Jesucristo vino a morir por nosotros, aun cuando nosotros éramos débiles y pecadores. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Él se entregó a sí mismo para morir por el pecador, para morir por cada uno de nosotros, para que nosotros, creyendo en Él, depositando nuestra confianza en Él, pudiésemos ser reconciliados con Dios. Porque nuestros pecados en Él fueron cargados, y cuando creemos en Él, nuestros pecados son borrados. Nuestra cuenta ha sido saldada por Cristo. Así que ese es el Evangelio, esa es la palabra de reconciliación, hermanos, que Dios nos ha dejado a nosotros
para llevarla a este mundo, para buscar al perdido por medio de esta palabra. Aquí también Pablo nos dice en el versículo 20, ya resumiendo, así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué es un embajador? Un embajador es un representante de una persona en otra tierra o en otro país. En este caso, hermanos, nosotros somos representantes del Rey de Reyes, del soberano y gran Dios en este mundo. Nosotros estamos representando a Dios en este mundo, llevando el Evangelio, llevando el mensaje de salvación. Así que, hermanos, la tarea que nosotros tenemos es ardua. El ministerio de la reconciliación es arduo, es una tarea difícil, pero que se nos ha dejado a nosotros. También, hermanos, yo quiero que noten aquí otra cosa muy importante. Dice ahí, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hermanos, o sea, no es solamente predicar un domingo, no es solamente hablar con el vecino, no es solamente hablar con el familiar, no es solamente escribir un mensaje por Facebook o por WhatsApp, hermanos, es rogar en nombre de Dios a las personas para que se reconcilien con Él, para que se reconcilien con Dios. Es una tarea difícil, pero que nos corresponde a cada uno de nosotros. Así que les animo. Y aquí, amigo, si tú no tienes una relación con Dios, si crees que no has sido reconciliado con Dios, déjame leerte este versículo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí quiero aclararte que el que no conoció pecado fue Jesucristo. Y Dios lo hizo pecado en la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Eso qué quiere decir? O sea, que Jesucristo en la cruz cargó con todo el pecado de la humanidad, y eso incluye tu pecado, amigo. Eso incluye tu pecado y mi pecado. Y Dios lo cargó sobre Jesucristo. ¿Para qué? Para que Él pagara por lo que nosotros debíamos pagar. Para que Él sufriera la condenación que nosotros debíamos sufrir por nuestro pecado. Y para que nosotros fuésemos justos delante de Él. Para que nosotros fuésemos sin mancha, sin pecado delante de Dios. Para que nosotros pudiésemos entrar al reino de los cielos. Para que nosotros pudiésemos estar delante de Dios en su presencia por una eternidad. Y Dios quiere que tú entres en una relación con Él. Dios quiere que tú, querido amigo, te reconcilies con Él a través de Jesucristo. Y hermano creyente, la tarea que tenemos no es fácil. Tenemos en nuestras manos la palabra de reconciliación y debemos de estar rogando a este mundo que se reconcilien con Dios. Así que, hermanos, yo les animo, les suplico, les ruego que tomemos en serio la tarea que Dios nos ha dejado. Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo.